estábamos hablando sobre las tres marcas del estrés, que es la referencia que quiero hacerles hoy. Hay tres marcas del estrés, que obviamente ahora es lo que más se está tratando, lo que más se está hablando. Entonces, cuando hablamos del estrés, de las tres marcas, el doctor Hassel, él desde 1936, obviamente ya tiene sus estudios, más de 80 años, en ellos empezó a estudiar, obviamente a través de animales de laboratorio, de ratitas, qué ocasionaba el estrés. Entonces no es permitido en humanos, pero obviamente pues en animales de laboratorio se empieza a hacer los descubrimientos, se les empieza a, pues, a ver qué desencadena el estrés. Y obviamente una vez que se encuentra eso, pues obviamente se hacen pruebas, la mejoría en seres humanos. Entonces hay tres desencadenantes del estrés, tres marcas del estrés, que si en esta época pues obviamente que todo el mundo escucha tanta información nociva en la televisión, siempre hay que entender que la televisión nos vende eso, ¿no? Malas noticias, eso vende las noticias, noticias sensacionalistas, esa es la venta de ellos, ¿no? O sea, siempre van a ocuparse en vender esas noticias, pero obviamente el daño o el estrés que ocasiona una noticia de esas es increíble, y eso es lo que quiero tratar hoy, ¿no? Las tres marcas del estrés, como para que tú te protejas o también para que tengas consideración con esas noticias, ¿no? Obviamente que son nefastas en el sentido de que, considerando todos los habitantes en el mundo, se han contagiado de COVID el 0,0000007 ceros de uno de la población. Entonces no digo que no hay que tener precaución, obviamente hay que tener todas las medidas de precaución, pero el daño que está ocasionando a nuestro sistema inmunológico, tanta información negativa, es increíble, ¿no? Obviamente la gente al final termina padeciendo de tantas cosas que no tenían que ver con el COVID, pero esa cuarentena, ese estar encerrados, sí lastima. Y tal vez tenemos que tener un poquito más de conocimiento, más de información. Entonces, vamos a analizar las tres marcas del estrés, obviamente dado por el doctor hace más de 80 años, demostrado en la actualidad, es lo que todos los estudios apuntan. Y el primero es el sistema nervioso, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso hablamos de todo, ¿no? Tus emociones, tu digestión, la sexualidad, todo viene de la afectación del sistema nervioso. Por eso es tan trágico empezar a trabajar o lastimarnos a nivel del estrés. Cuando uno está estresado, normalmente acelera el organismo. Acelerar significa que el sistema, el parasimpático, está inactivo y se activa el simpático, que es la parte médica, ¿no? Que obviamente se conoce con ese término. Cuando se activa el sistema nervioso acelerado, tenemos tres desencadenantes. El punto uno es el timo. El timo está más o menos en esta sección, es como de una monedita de 50 centavos. Cuando el timo se afecta, empieza a haber problemas. El timo les hago una referencia, es el cerebro del sistema inmunológico. El timo es el que crea los macrófagos. Imagínate, los macrófagos son desarrollados o creados por el timo. Cuando están débiles, o van a ser prácticamente como reemplazadas o regeneradas, básicamente fue gracias al timo. Entonces el timo es una glándula que se le considera el cerebro del sistema inmunológico. Entonces cuando está afectado el timo, tu sistema inmunológico no funciona bien, no descansas, duermes pero no descansas, no te recuperas, puedes tener como que fiebres, malestares, y dices, estoy contagiado, pero no es eso, es que estás tan acelerado, estás tan estresado, que estás afectando drásticamente tu timo, ¿no? Y obviamente el timo, al no tener un buen funcionamiento, empieza a afectar la generación del sistema inmunológico. Entonces, si el timo estuviera bien, obviamente hay mucha gente que ha tenido el virus. En Guayaquil se da la estadística del 40% y ni siquiera tuvieron síntomas, fueron asintomáticos. Entonces ese timo se afecta mucho con el estrés. O sea, cuando una persona está feliz, cuando una persona está alegre, el sistema inmunológico, el timo está fuerte.
Pero cuando estás preocupado con informaciones negativas, lo que primero se afecta en tu organismo es el timo. Entonces ese es el punto uno a considerar. Entonces no puede ser que estés con algún virus, simplemente es un timo. De hecho, mucha gente no se contagió, pero como su timo estuvo afectado, sintieron fiebres, dolores de cabeza, agotamiento, les faltó el aire, pero no fue COVID. Fue básicamente afectación de esa glándula. Punto dos, también tiene que ver mucho en los riñones. Hay las glándulas adrenales que básicamente cuando hay alguna afectación también empiezan a tener problemas. Entonces la parte adrenal podríamos decir un color rojo, pero se va rojo como en la parte de la mucosa arriba de la lengua, pero cuando empieza a afectarse se empieza a empequeñecer y a oscurecer. Entonces obviamente el cuerpo empieza a tener deficiencias adrenales y no segrega, sobre todo, si pueden grabárselo o anotarlo, es cortisol. Y el cortisol es el que defiende nuestro cuerpo, eleva nuestro sistema inmunológico y es la clave para nuestra protección. Entonces, punto uno, esa es la glándula timal. El punto número dos, la adrenal, timo, adrenal. Y el tres es el estómago. A nivel estomacal sangramos. De hecho, se han hecho muchos experimentos donde a las ratitas se les ponía música y empezaban se morían por estrés. Y en autopsias les veían que tenían el estómago sangrando. Eso se llama úlcera, ¿no? Una úlcera gástrica. Y obviamente cuando una persona tiene úlcera, afecta todo, la asimilación, y obviamente si ya afecta la asimilación, la absorción de nutrientes, va a afectarte directamente a tu sistema inmunológico. Entonces las emociones, entonces la mayoría de gente las siente, ¿no? Cuando están afectadas a nivel estomacal, a través de una úlcera. Entonces cuando nosotros estamos acelerados sucede eso, el simpático de nuestro cuerpo, ese estrés ocasionado por todo lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo resolverlo? Necesitas crear tu sistema nervioso pasivo. Entonces, eso tú tienes que aprender a controlar tu cuerpo. ¿Cómo lo controlo? Bueno, quizás empieza a meter menos información. Es como el alcohol, ¿no? O sea, deja de ver tanta información negativa, reduce y solo pone información específica. O sea, no te llenes de tanta información mala, más bien trata de adquirir conocimientos más que estrés, y empieza a hacer cambios. ¿Cuál es el primer cambio que recomiendo para activar tu parte pasiva? Tu parte pasiva es la parte parasimpática, la que equilibra tu cuerpo, la que ayuda a la asimilación, a que el cuerpo pues, se equilibre y otra vez vuelva todo a su normalidad. Un nutriente que sería clave en ese caso es el bicarbonato. Entonces pueden mirarlo. El bicarbonato pues lo puedes conseguir en todas partes. El HCO3 todo a la menos uno. El bicarbonato es crucial porque el bicarbonato es alcalino, punto uno, y punto dos, también te va a ayudar mucho a través de las sales. Y cuando una persona dice, es que lo salinio es malo, bueno, la verdad no es tan malo lo salinio. De hecho, cuando tú vas a un hospital, lo primero que te ponen es un suero, que es una solución salina. Da energía lo salino. El problema es que no tienes cromo o no tienes magnesio, que alguna vez ya hablamos de eso, ¿no? Entonces te sube la presión más por falta de cromo o de magnesio que por sodio, ¿no? Entonces tú puedes empezar a tener muy buenos resultados con el bicarbonato. De hecho, tu cuerpo segrega bicarbonato, pero si lo tomas en una medida en la mañana, pues te va a ayudar increíblemente, ¿no? Ese es el punto número uno. El bicarbonato también te puede ayudar mucho a empezar la respiración. También podría ser una muy buena opción, ¿no? La gente no sabe respirar, por eso hay mucha gente que ha cambiado su vida solo con yoga, porque aprendió a respirar, es decir, mueve su diafragma y aprovecha al 100% sus pulmones y bota. Algún rato se tiene que hablar de la respiración. Eso es un curso, aprender a respirar, que la gente puede vivir un mes sin comer, pero no un minuto sin respirar. Entonces todo lo que pueda hacer respiración es clave. 3, los jugos verdes.
¿Qué es lo verde? Es la sangre de los vegetales. Entonces lo verde es la sangre de los vegetales. Obviamente que dicen, ¿en cuánto tiempo lo tengo que tomar? Al instante. O a menos que lo hagas en comida deshidratada, o si tú vas a dejarlo un rato, como se oxida con facilidad, tienes que taparlo muy bien. Pero tú necesitas la sangre de los vegetales. Esos son los jugos verdes, la sangre del apio, la sangre de todo lo verde que tú puedas tener. También tienes que descubrir cosas que equilibran tu cuerpo. Por ejemplo, el contacto al sol. Solo sacar la mano al sol ya te puede ayudar mucho porque genera vitamina D. El contacto con la naturaleza. Tú tienes que investigar qué equilibra tu cuerpo y empezar a aplicarlo. También nosotros siempre vamos a recomendar, al menos yo, cuando se trata de vitaminas y magnesios, yo siempre aplico empezar una buena nutrición o tener antioxidantes. Si no tienes tanta opción, para los jugos verdes también son una opción válida. Aprender la respiración. Hay mucha más información que tenemos que ver. Yo todos los días trato de hacer algo de información que aporte, que ayude, que dé un poquito porque a veces solo se ve cosas negativas, pero tú podrías tener realmente algo positivo, algo que influya y de hecho compartir con los demás, ¿no? Que estamos en una época donde se le compara con cambios tan fuertes como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si uno no se adapta puede morir, y literalmente no solo por el virus, sino por todo el cambio de estrés, de conciencia, de peligros, de todo lo que hay, que obviamente se debería considerar. Eso yo le recomiendo porque siempre se puede cambiar la vida con un pensamiento. Hoy podría ser una nueva vida con un nuevo pensamiento o con una nueva decisión.